la realidad de la guerra espiritual, ¿ya? Entonces, Curry justamente, cuando está explicando esto, principios del SWAT, ¿no? ¿Qué es el SWAT? Da pautas muy claves, le llamo yo. ¿En qué sentido? Una persona al nacer en esta nueva vida, que es nacer en el Espíritu, sabemos que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, es necesario que cumpla cierta disciplina, ¿ya? Entonces, justamente Curry hace alusión a cómo es ser una persona espiritual. Dice, ¿no? Que es nacer del Espíritu, es ser del Espíritu, indica que un guerrero tiene que tener una mente espiritual. ¿A qué se debe esto? A que es opuesto a lo carnal o de mente carnal. Recuerden bien que en Romanos 8, ya, yo voy a leer algunos versículos, si gusta se pueden anotar las referencias, pero yo las voy a leer. Recuerden bien que dice que, por ejemplo, en Romanos 8 dice, eh, ¿qué pues diremos a esto? ¿No? Si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿no? Entonces, justamente él habla de que a través de su muerte hemos sido justificados, hemos pasado de muerte a vida, de esa vida carnal a una vida espiritual, y podemos entender las cosas y pautas de Dios, ¿no? Desde vivir su vida tal cual como Él decía, que carguemos nuestra cruz cada día y lo sigamos, hasta poder manifestar su vida en nosotros, ¿ya? Entonces, parte también de esta enseñanza de SWAT es justamente cómo ser un guerrero, ¿no? Un guerrero es inicialmente una persona que ha demostrado su capacidad para continuar contra todos los obstáculos, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en Hebreos 10, 35 al 39, habla y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, una persona espiritual, le pongamos nosotros, tenemos que tener esa capacidad para continuar ante toda am, acechanza del enemigo, ¿no? Entonces, recordemos que Dios nos ha dado una cosa que dice que, ¿qué es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, ¿ya? Entonces, un guerrero tiene que tener fe. Segundo, una persona que ha demostrado su temple, por así decirlo. Entonces, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, podemos resaltar que también es una persona valiente, ¿no? Ahora, justamente dice, una persona que sigue de pie cuando todos los demás han huido. En Josué 1:9 recuerden mucho Hermano, que Joy, Joy, ¿Aló? creo que les están escuchando bajito tu micrófono. No sé si puedes acercar más tu micrófono o subir el volumen. ¿Cómo se hace eso? ¿Ahí? Hola, hola, A ver, ¿se escucha hola. mejor? ¿Me A escuchan ver, lee bien? algo. Así ellos te van a responder en el chat. Dice que se escucha muy bajito, se escucha de lejos, dice. Un A ver, lee guerrero algo. es una persona que ha demostrado su capacidad para continuar contra todos los obstáculos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo escuchan? Se corta un poco, se corta. Ya, pero el volumen, ¿qué tal es? Am, hola, hola. A ver si creo que sí se oye un poco mejor. A A ver, ver, Ya, una dale. persona que ha Entonces, demostrado su capacidad para continuar. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? yo lo escucho bien, pero no sé cómo escuchan sí, los demás. sí, ajá. Ya. Ok, ya. Entonces, punto número uno, un guerrero tiene fe. Punto número dos, un guerrero es valiente, hablando en Timoteo 1:7. Ahora, una persona que sigue de pie cuando todos los demás han oído. En Josué 1:9 le dice, ¿no? Que
se esfuerce y sea valiente, que Dios siempre iba a estar con él ante toda situación. Entonces, recuerden también que un guerrero continúa, es perseverante, ¿no? Y no huye a la batalla, sino que parte de tener esta vida en el Espíritu es saber que Dios está en nosotros y tenemos su resguardo, su respaldo. Recuerden muy bien que decía que ¿quién va a dañar a un hijo de Dios? ¿No? Sino que nosotros estamos inclusive escondidos en Dios, ¿no? Entonces, no huye. Una persona que ha tomado la decisión de luchar por los demás, recuerden muy bien que al final de todo esto, nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, alma y mente, pero también nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, estos principios se tienen que aplicar no solamente para nosotros, no solamente para una vida de un cristiano egoísta, sino que el cristiano o el creyente que ha decidido seguir a Dios tiene que pensar en los demás y que su principal objetivo es apuntar hacia las vidas o a las almas perdidas. ¿Ya? Entonces, decide luchar por los demás. Y por último, una persona que ha tomado la decisión de ser una persona de armas. Recuerda muy bien que dice en 2 Corintios que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Y que derriban a través de su palabra y utilizan todas esas armas para poder atacar contra el enemigo, ¿no? Entonces, también en sesiones pasadas o en enseñanzas pasadas también que se ha dado en este equipo vida, eh, se ha hablado de cuál es el principio de cómo un guerrero, un creyente, tiene que atacar y contraatacar. Con la fe, la persona tiene que contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Estás enfermo, estás solo, eres una persona depresiva, ¿no? Y contrarrestar con las verdades de Dios, que es justamente que Dios nos ha pensado desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos ha hecho más que vencedores, que Dios nos ha dado esa armadura y justamente su palabra es el mayor acto de defensa, por así decirlo, defensa y contraataque. ¿Ya? Acá. Entonces dice, una distinción natural para un guerrero es ser un soldado. Todos los guerreros son soldados, pero no todos los soldados son guerreros. Entonces, ahí también Curry explica acerca de que un soldado aprende disciplina porque se le impone. O sea, cuando alguien va a, qué sé yo, un servicio militar, un soldado, por ende y por toda la carrera, tiene que aprender todas las estructuras, levantarse temprano, qué sé yo, hacer la cama, ejercicios, ¿no? Pero puede ser un soldado mediocre, que simplemente cumple las reglas porque sí. En cambio, una persona que ha decidido entrar a ese terreno específico, a hacer una carrera militar, pongamos este ejemplo, aprende disciplina porque la considera necesaria para el cumplimiento de su propósito, ¿no? Entonces, ahí también Dios toma mucho en cuenta a las personas que de verdad tratan de vivir esta vida en Dios, ¿no? Porque solo una persona que le cree, que, eh, que quiere vivir esa vida, va a poder ver los milagros y las mismas proezas que ha hecho Jesús aquí en la tierra, ¿no? Porque él decía inclusive que el que cree en mí, aún las obras que yo he hecho, las va a hacer y aún mayores, ¿ya? Entonces, recuerden, esto es parte esencial para entender esta segunda sesión del SWAT, ¿ya? Repitiendo, son 4 principios de SWAT. Punto número 1 es: la guerra está ganada, pero aún quedan batallas por librar. Tienes un enemigo que debes enfrentar y derrotar. Las armas de nuestra guerra son poderosas en Dios. Confiamos que Dios está a través de nosotros. Entonces nuestras armas están en Él, en su nombre, en su palabra. Los principios de la guerra están siendo utilizados por ti o en tu contra. Recuerda muy bien que también cuando Jesús estaba en el desierto, el principal ataque del enemigo era las escrituras. Y recuerda muy bien que cómo es que Jesús ha respondido. O sea, él en toda su divinidad podía destrozarlo al enemigo, ¿no? De hecho, inclusive hablaba de que cuando lo estaban por colgar, él podía simplemente mandar una legión de ángeles y poder eliminar a todos, pero él aún así nos ha enseñado que a través de su palabra está la forma de contrarrestar cualquier mentira del enemigo.
¿no? Entonces, ante cualquier enfermedad o cualquier situación, su palabra es el primer acto de defensa, ¿no? Entonces, tomar y usar parte de estos principios en contra del enemigo, ¿ya? Entonces, ahora sí partimos con la sesión número 2, ¿ya? Dice, hay una guerra en Isaías 14 del 12 al 17, ¿ya? Desglosa específicamente cómo es que el enemigo ha perdido todo su poder en, eh, o sea, cuando él fue ha sido derribado por el orgullo y por la forma en la que él tenía de querer las mismas cosas de Dios, lo especifica en Isaías, ¿no? Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Entonces, si se dan cuenta, miren acá, el, parte en que el enemigo quiso ser como Dios, fue derrotado y ahí Dios le quitó todo. O sea, básicamente habla de que ha sido derribado hasta lo más profundo, hasta el mismísimo abismo y todo ese, entre comillas, dominio o poderío que él tenía como ángel, Dios se lo quitó. Entonces, aquí es bueno resaltar porque muchas veces nosotros mismos, como creyentes, o se ha escuchado o se escucha continuamente decir, pero es que el enemigo tiene autoridad, tiene poder, el enemigo puede prever las cosas que yo hago, sabe qué cosas voy a hacer y, o quiere atacar a mi familia en todo momento. Recuerdo muy bien, sí, el enemigo tiene la habilidad para poder robar, matar y destruir, pero ojo, tenemos que estar conscientes de que Dios, al momento de derribar al enemigo, al momento de em, hacerlo caer hasta la mismísima profundidad de todo, le ha quitado todo ese poderío que él tenía, ¿no? Entonces, recuerda muy bien también en Lucas 10:18, que dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, a sus discípulos les decía, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, acá, por ejemplo, eh, potestad, ¿no? Entonces, justamente al recordar enseñanzas pasadas, en el significado original, ¿no? De la traducción, la palabra potestad significa autoridad, ¿no? Y la fuerza es como habilidad. Entonces, recuerda muy bien que nosotros como Dios, como hijos de Dios, hemos sido dotados de toda esa autoridad a través de su Espíritu. Recuerden muy bien también que decía que Dios y que todas las cosas que nosotros las pidamos, Él las iba a hacer. Entonces, a través de su Espíritu, Dios ha habilitado para nosotros todo este tipo de armas para poder contrarrestar y poder vivir la misma vida de Dios. ¿Ya? Entonces, el cristiano es el único que habla más del poder del diablo y lo magnifica. Sin embargo, Isaías es claro al... Hermano, Joy, te colgaste, creo que se cortó tu señal. ¿Me escuchas? Mira que tu voz se escucha clara, pero la de él, la verdad, está muy interrumpida, intermitente y bajita. Sí, creo que es la señal. ¿Dónde está ahorita? Creo que es la señal. Sí, sí, yo Que creo que sí. el ene- Hermano, ¿nos escuchas? Uy.
Yo sí creo que es la señal de la verdad. A ver. Ah, que está entrando por otro teléfono. Ahí está. Hermano Joy, ¿nos escuchas? ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, yo te escucho. Ya. Un favor, voy a tener que compartir y voy a tener que hablar de acá. Ahí se Ya. le escucha bien, así sí. Ahí sí se le escucha bien. Ok, ok, entonces voy a compartir y voy a hablar desde acá. ¿Ya? Sí, perfecto, viejo, perfecto. Ya. Entonces, ¿dónde, dónde me quedé? Te has quedado estabas explicando acerca de el cristiano es el único que habla más del poder del diablo y lo magnifica, sin embargo, Isaías es claro al describirlo y estabas explicando cómo Isaías lo estaba describiendo. Ok. Y a ver, entonces, simplemente para poder dar más énfasis, no le demos esa autoridad que creemos que tiene el enemigo, sino que al contrario, partamos esta enseñanza entendiendo que el diablo ha sido derribado hasta lo más profundo y se le ha quitado todo tipo de beneficio, ¿no? De hecho, Dios cuando habla siempre de él, lo habla como simplemente alguien que quiere robar, matar y destruir, pero engañando a las demás personas. Del mismo modo que quiso engañarlo inclusive a Jesús, ¿no? Entonces, le repetía, la única forma de poder contrarrestar sus ataques es a través de la fe, creyendo las promesas de Dios. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ok, Creo que se fue de nuevo. Mm, Bueno, familia, mientras se está volviendo hermano, mientras el hermano está volviendo para continuar con la enseñanza, sí quisiera enfatizar mucho que el que puedan meditar en el versículo que ha leído de Isaías 14, que lo lean. Si pueden leerlo en las demás traducciones actualizadas también, o actuales, porque realmente te hace ver una perspectiva del enemigo que es muy como un carácter ya derrotado y que trata de engañar. Es como esas imágenes que ponen en la sombra cuando tú con tu linterna apuntas tu mano y tu mano se expande en su sombra cuando se proyecta la sombra y parece que es grande, pero en realidad es chiquitito. Yo creo que el diablo este tiempo es lo que trata de hacer. O sea, trata de agrandarse porque sabe que su tiempo es corto y quiere llevar a la mayor cantidad de personas a ser engañadas para que no puedan ser salvas. Hermano Joy, ¿estás ahí? discúlpenme, no sé qué está pasando, pero ya, en Me nombre de alegro. Jesús todo está bien. Ya. A ver, les decía, eh, lo que trata de enseñar este versículo es justamente nosotros, como creyentes, tenemos que buscar siempre
el s- tener entendida. ¿Aló, me escucha? Sí, 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 te escuchamos. Sí, pero se te fue Ok, la ok. imagen donde Vale. viene el escrito. Ese, ahora sí. Tenemos que entender muy bien que nuestros nombres, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, se han escrito en el libro de la vida, ¿no? Sin embargo, nuestra labor, y enseguida lo vamos a tocar, es poder manifestar las mismas obras que Dios ha hecho aquí en la tierra, como en el cielo, ¿no? Que se plasme el cielo acá en la tierra. Entonces, parte de esto es también entender que nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha delegado a través de su Espíritu. Entonces, recuerda muy bien lo que decía Isaías. Isaías desglosa la caída del enemigo, el enemigo está bajo nuestros pies y acá tenemos ya nuestra victoria. Estamos inscritos en el nombre de la vida, en el libro de la vida y también tenemos todo tipo de autoridad sobre el enemigo. ¿Ok? Acá. Entonces, en Juan 10:10 dice, el ladrón solamente viene para robar, para matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Ok? Entonces, vamos Se te bien, salió la imagen, o sea, se cortó las diapositivas. Ahora sí está volviendo. ¿ya? Entonces, vamos bien. Acá. La guerra está ganada, ¿ya? Entonces, partimos desde el consumado es. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nosotros luchamos cuesta abajo. Ok, cuando Jesús, por ejemplo, en la cruz ha pagado por todas las cosas que nosotros teníamos que pasar, ¿no? De hecho, en Isaías 53:4 y 5 dice que Él ha sufrido por nosotros. A ver, lo voy a leer acá para que podamos entender un poquito mejor esto de acá, ¿ya? En Isaías 53:4 al 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ok? Entonces, en el consumado es, en el hecho está, Cristo nos ha dado ese acceso a esta nueva vida, ¿no? Entonces, nosotros ya luchamos cuesta abajo. Recuerda muy bien que cuando Cristo muere ya en la cruz, dice que desciende hasta el mismísimo infierno y va venciendo, entre comillas, fase por fase, ¿no? Al enemigo y dice que agarra las llaves, ¿no? De la muerte y justamente y a todos nos ha hecho salvos gracias a eso. Entonces, mm, para recalcar todo esto bien, perdónenme tal vez que no les puedo dar ejemplos, no sé, ¿cómo les explico? O sea, ejemplos tal vez en lo cotidiano, pero me gusta enfatizar mucho en que Dios, a través de su muerte, nos ha dado victoria sobre el enemigo, nos ha hecho nos ha hecho acceder a esa vida en el Espíritu y por sobre todas las cosas nos ha hecho vencedores, más que vencedores, ¿no? Entonces, nosotros luchamos cuesta abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace tiempo Curry ponía este ejemplo, ¿no? Decía que nosotros como cristianos luchamos cuesta abajo. ¿Por qué? Dios, al momento de pagar y de sufrir acá en la tierra por nosotros, Él ha tenido que cargar nuestras enfermedades, nuestros dolores, y el enemigo lo veía, entre comillas, desde arriba, porque lo veía sufrir, lo ha maltratado, lo ha golpeado, todo, ¿no? Y dice que nosotros merecíamos eso. Sin embargo, cuando Dios ha muerto en esa cruz y nos ha hecho más que vencedores en Él, nosotros nos ha puesto en la posición encima del diablo y realmente nos ha hecho luchar cuesta abajo simplemente para rescatar a aquellos que se han perdido, ¿ya? Y, perdóname, yo voy a seguir y enseguida va a volver la imagen, ¿ya? Entonces, él no puede decir algo que no a algo que él ya ha dicho que sí. Todas las promesas son en él, sí, en él y amén,
¿ya? Entonces, por ejemplo, en 2 Corintios 1:20, yo lo voy a leer, está acá, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, justamente, ¿por qué toco este tema? Acá, un momentito, aquí, ¿ya? ¿Por qué toco este punto? Porque nosotros en el consumado es, Cristo nos ha puesto encima del enemigo, luchamos cuesta abajo, nosotros podemos plasmar la vida de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Entonces dice que todas las promesas son en Él, sí, en Él, amén, por medio de nosotros. Entonces nosotros estamos llamados a vivir y plasmar su vida acá, en la tierra. Todas esas promesas se cumplen a través de nosotros, ¿ya? A ver, dice, cuando una persona nace de nuevo, se quita el velo y conoce la voluntad de Dios para hacerla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en 2 Corintios 3:16 al 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, nuevamente, el diablo está vencido, esa es parte de conocer y de quitarnos ese velo, ¿no? O sea, en la Escritura dice Isaías que el enemigo está vencido. Creemos en eso, vivimos en esta vida en esta vida en el Espíritu, en esta vida de que tenemos fe, somos valientes, tenemos esa constancia, ¿ya? Y el velo se va cayendo poco a poco, ¿no? De todas las cosas que a veces creemos. Por ejemplo, al momento de, qué sé yo, de ir a orar a un hospital o de orar por algún familiar, por trabajo, de orar por salud, de orar por algo, ¿no? O sea, realmente cuando nosotros vemos en su palabra promesas que se cumplen, nosotros podemos ir quitándonos ese velo. De hecho, en la palabra también dice que su palabra es la que a nosotros nos enseña, nos redarguye, nos purifica, nos limpia, nos da dirección. Recuerden muy bien que también el salmista justamente hablaba de que su palabra es lumbrera a nuestro camino, ¿no? Entonces, y también es la palabra la que nos da dirección en todas las cosas. Entonces, en el consumado tenemos dominio y poco a poco vamos descubriendo esta vida en Dios. ¿Ya? A ver, seguimos acá. Entonces, dice, habiendo despojado tiempo pasado. En Colosenses 2, del 13 al 15, dice, ya vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, nuevamente, Dios, al darnos vida, ha quitado todas estas cosas que nos eran que iban a pesar en contra de nosotros, ¿no? Entonces, aquí, un momentito. Aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, Curry toca este punto de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para manifestar las obras de Dios aquí en la tierra, que se plasme el cielo aquí en la tierra, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que tenemos una sola misión: predicar el evangelio, sanar a los enfermos, ¿no? Eh, levantar a los muertos. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de que nosotros no somos cristianos solamente por nombre o porque nosotros queremos ser salvos, sino que nosotros en la cruz, Dios nos ha habilitado esta nueva vida,
pero para que nosotros seamos embajadores del reino aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ya? En Hechos 10:38 al 39 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, ¿no? Entonces, lo lindo de todo este mensaje y también lo responsable de este mensaje es entender que a través de Dios, la autoridad que se nos ha delegado es suprema. Entonces, imagínense este versículo. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, personalmente, ¿no? Algo bueno, creo que todo cristiano creyente anhela es tal vez ver ese tipo de sanidades, pues fuertes, ¿no? Qué sé yo, devolver una pierna, sanar un ciego, levantar un muerto, ¿no? Porque realmente pienso en este versículo que dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Entonces, vez tras vez que entiendo que el enemigo está vencido, ha sido derrotado, tengo fe en que Dios me ha dado esta nueva vida, tengo fe en que eh, Dios me ha reclutado a mí y a ti que estás escuchando esto para poder hacerle frente al enemigo. Nos ha reclutado y nos ha equipado a través de su palabra con promesas para que a través de nosotros se cumplan todas las cosas que estaban escritas y están escritas en la Biblia. Nos da ese nuevo lugar en la pirámide, le pongamos, ¿no? De que nosotros estamos sobre el enemigo y podemos vivir esta vida en Dios. Entonces, hay victoria en Él desde su muerte hasta el futuro venidero. Hay victoria. Dios nos ha plantado desde el punto de la victoria. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han jugado, no sé, pues con un niño Me imagino que acá todos tienen más de 18 años. Imagínense jugar con un niño de 3 años, 4 años. Saben que realmente, sea cual sea la prueba que sea, lo van a poder ganar, ¿no? Entonces, ese mismo ejemplo es el que yo quiero que ustedes siempre se mentalicen. Entender la palabra es entender que Dios nos ha equipado de 1 millón de promesas, pero que esas promesas no solamente tienen que ser escritas, sino que tenemos que vivirlas. Y su espíritu está ahí en nosotros y ayudándonos para cumplir estas cosas que nos ha delegado Dios. ¿Ok? Entonces, pasamos a aún se libran batallas, la autoridad y la misión. Y aquí es justamente lo que les decía. ¿Para qué somos creyentes? En Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tú quieras ir a orar por un enfermo, cuando tú te sientas, qué sé yo, en tu trabajo, hay algún tipo de opresión, que incluso no, tal vez no te da paz o algo, recuerda muy bien, Él te ha delegado para una cosa. Su paz está en ti, Él está contigo y nuestra misión en todas las cosas siempre es agarrar y hacer discípulos en todas las naciones. En realidad habla de la persona más próxima que esté a ti, ¿no? No solamente tal vez viajar y hacer cosas alucinantes, sino que la persona más próxima a ti, ¿no? Entonces, enseñarles también que guarden toda la palabra de Dios y no solamente enseñarles a que las guarden, sino que las cumplan. Ya entonces, en Juan 8:12 también dice, otra vez Jesús les habló diciendo,
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ok? Entonces, el enemigo es tinieblas, nosotros hemos nacido en esta nueva vida para hacer retroceder las tinieblas. Recuerden muy bien también que habla la palabra que la luz se ha hecho para alumbrar y una luz que no alumbra, pues no está en su lugar correcto. Entonces, tenemos que ser luz en todas las áreas, en todos los lugares a los que vayamos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en el principio de aún se libran batallas, es que el enemigo está yendo en serio, ¿no? Nosotros como creyentes muchas veces somos los que no tomamos en serio la vida en Dios. El enemigo quiere robar tu paz, robar tu felicidad, quiere matarte a ti físicamente, espiritualmente, quiere destrozarte en vida, ¿no? Quiere quitarte todo lo que Dios te ha dado. Si tú te sientes como una persona que no vale mucho, una persona que no está capacitada, una persona que no está eh, hecha para esta vida, ten por certeza también que el enemigo quiere actuar a través de ese tipo de pensamientos. Pero toma en cuenta mucho que estos versículos que te doy acá son para que tú en tu día a día puedas contrarrestar los ataques del enemigo, para que en tu día a día puedas saber que tú eres luz en este mundo, que Dios te ha dado la autoridad para poder vivir esta nueva vida en Dios, que el enemigo está derrotado, que el enemigo está caído, que nosotros se nos ha delegado una única misión: preocúpate por tu prójimo. Ama a Dios por sobre todas las cosas, pero ¿cómo lo amas de verdad? Aprende todos eh, las promesas de Dios y realmente todo se va a alinear. Recuerdo que hace tiempo en mi equipo vida nos ponía un ejemplo, ¿no? Milton, por ejemplo, es mi líder y él tiene su líder, ¿no? Acá del ministerio, que decía, no sé qué sé yo, tengo esta duda, ¿no? Y no sé si estoy amando bien a tal persona, qué sé yo, ¿no? O sea, le daba un ejemplo, ¿no? Y decía, te aseguro que todas tus dudas se mueren, por así decirlo, con solamente cumplir los dos primeros mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, parte de vivir esta nueva vida es aprender las promesas de Dios. Continuar en esta vida es sencilla si se aprenden los principios, ¿no? No sé tal vez cómo explicar esta parte, pero ya. A ver, el enemigo debe ser confrontado. ¿Ya? Entonces, en Mateo 10 5 al 8 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, acá, por ejemplo, en este principio del enemigo debe ser confrontado, es que no está diciendo vayan y confronten a palabra, ¿no? Sino que al contrario, como dice también en Corintios, ¿no? Cuando Pablo, por ejemplo, se propone ir y no como una persona elocuente, no como una persona que es am, eh, con un magíster en oratoria, sino que al contrario dice, vayan, dígales el reino se ha acercado, el reino está presente acá y manifiesten el reino. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Así, solo así, el enemigo es confrontado. Porque recuerda muy bien que si es en oratoria o en palabra, cualquier persona lo puede hacer, pero realmente un hijo de Dios
y un hijo manifestado es una persona que manifiesta el reino de Dios acá, ¿no? Por eso es que justamente Dios nos ha dado a nuestro mejor amigo, a nuestro mejor aliado, que es su espíritu. Y a través de su espíritu tenemos acceso a todas las cosas de Dios. Entonces, lo último, y para recapitular todo, el enemigo está vencido, ya. Eh, Dios nos recluta para una guerra contra Satanás, que es, nosotros tenemos esa autoridad, estamos escritos en el libro de la vida y tenemos esa autoridad para manifestar el reino de Dios acá. Consumado es. Recuerden muy bien que a través de su muerte, Él nos ha abierto las puertas de su vida para vivirla acá en la tierra, ¿ya? También nuestra misión es ir por todo el mundo, predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios. Y recuerda muy bien que nuestra vida cristiana ha comenzado con un acepto a Dios, pero nuestra misión es poder manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, Milton, no sé si es que quieres añadir algo más. Básicamente, hermanos, perdón. Básicamente, hermanos, recordarles, ¿no? Que cada clase se está repitiendo los 4 puntos de lo que es el manual. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que constantemente meditar. Meditar en esos 4 objetivos mientras avanzamos con las enseñanzas. Algo que quisiera aportar con esto es que es, si vamos a hacer una guerra espiritual, algo que el hermano ha mencionado es el consumado es, ¿no? El consumado es significa que Jesús ha abierto el camino de la salvación al Padre para que todos los que vayamos y creamos en su nombre podamos nacer de nuevo. Y Jesús lo decía a Nicodemo, todo lo que nace de carne, carne es, pero todo lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, la guerra espiritual no se va a poder pelear con una mente carnal, con un entendimiento carnal. Es por eso que tenemos que desarrollar un entendimiento espiritual. Tenemos que entender, tenemos que pedir esa sabiduría en esta área de la guerra espiritual para que nosotros cada vez profundicemos los puntos que hemos tocado. Por ejemplo, el día de hoy ha tocado el hermano puntos bien importantes como es Isaías, la descripción de un enemigo derrotado que trata de engrandarse en el mundo. También menciona en el manual el capítulo de Lucas, donde los discípulos venían con gozo, felices por haber liberado a las personas, y Jesús les decía, no, 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 no se pongan gozosos de eso. Eso es consecuente de lo que son. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces Jesús recuerda muchas veces que no es lo que hagamos, sino es lo que somos. Y algo que a mí me gusta mucho enfatizar, que también lo he aprendido de Curry Blake, es que él dice, si tú tienes el don de sanidad, puede ser que a veces sanes, otras veces no, si, pero si tú eres sanidad, es tu naturaleza esparcir sanidad. Eres tú en todas tus áreas, en tu día a día, siempre presto a dar sanidad. Y hay una gran diferencia en tener y ser. Y a lo que el ministerio apunta con estas enseñanzas es a la identidad, a que nosotros podamos encontrar nuestra identidad en Cristo. Como el hermano decía, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros entendemos esas verdades espirituales, nuestra mente empieza a trabajar desde el consumado es. Por eso es que cuando Pablo predica el Evangelio siempre dice, no me interesa saber nada sino a Cristo crucificado, porque desde ahí sucede algo. Desde ahí es donde el camino del cristiano se empieza a formar. Y él dice, y yo no voy a predicar el Evangelio con palabras de humana sabiduría o con persuasión,
sino dice, yo voy a demostrar el evangelio con el poder del Espíritu. Entonces, nosotros somos creyentes que tenemos una guerra espiritual que lidiar todos los días, donde nosotros tenemos que manifestar el poder y el poder del Espíritu para poder liberar a las personas que están cautivas y que poco a poco nuestra mentalidad adquiera lo que es el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, dice la Escritura. Entonces, la guerra espiritual no es como la etapa donde el enemigo te ataca y tú ahí sacas recién como esta faceta de guerrero, sino la guerra espiritual empieza desde que hemos nacido. Y eso es lo que queremos más o menos enseñarles, de que tratemos de ver, todos aquí nosotros tenemos nuestras propias vidas y el enemigo está buscando el momento oportuno para hacernos caer. Si ustedes ven los videos de esta enseñanza, se les va a pasar también el link de todos los videos de la página de YouTube, pero ahí Curry dice que el enemigo te estudia, ¿sí? El enemigo te ve el momento oportuno, ve en qué cosas reaccionas carnalmente, ve qué cosas te sacan a la carne. A unos puede ser, no sé, la economía, la salud, a otros puede ser el sentirse solos, qué sé yo, pero ahí es donde el enemigo va a atacar. Entonces yo les dejo una clave, un hack del cielo que Curry me lo ha dado y me ha gustado mucho, que dice, toda área que el enemigo te está atacando es porque tu mente no se ha renovado en esa área a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Es por eso que él está encontrando esa debilidad. Cuando tú renueves tu mente en esa área y encuentres la verdad de esa área, la verdad te va a hacer libre en esa área y no vas a y el enemigo no va a poder derrotarte en esa área. Entonces, familia, gracias a todos por ser pacientes hoy día. Sé que la señal ha estado un poco caótica, pero traten de en sus casas leer el manual, estudiar el manual, lo que hoy día hemos avanzado y busquen el entendimiento. Pídanle al Espíritu Santo que les revele consumado es con todo lo que ustedes conocen. Y de esa manera vamos a poder ya ir avanzando con las demás secciones para la siguiente semana.